A las 10:30 de la mañana del 30 de octubre de 1942, el teniente comandante Herschel Albert Smith estaba de pie sobre la dañada cubierta de vuelo del USS Enterprise, en Númea, Nueva Caledonia, observando cómo 75 obreros del Cuerpo de Construcción Naval soldaban planchas de acero sobre los cráteres de bomba que 4 días antes deberían haber hundido su barco. El portaaviones era el Enterprise CB-6, 25.000 toneladas, 251 metros de largo, el buque de guerra más condecorado que Estados Unidos jamás enviaría al mar. Acababa de sobrevivir a la batalla de las Islas Santa Cruz con 2 impactos directos de bomba, 75 heridos y 44 muertos. Su ascensor delantero estaba atascado. El casco tenía una enorme abolladura en el costado de estribor. Un tanque de combustible seguía filtrando. Por todas las normas de la Marina, necesitaba meses en un astillero. Pero no quedaban otros portaaviones. El Lexington se había hundido en el Mar del Coral. El Yorktown había sido destruido en Midway. El Wasp se perdió, torpedeado 2 meses antes. El Hornet acababa de ser hundido en Santa Cruz, hacía 4 días. El Saratoga estaba en Pearl Harbor, en reparación por daños de torpedo. El Enterprise era el único portaaviones estadounidense operativo en todo el Océano Pacífico, el único que se interponía entre la Armada japonesa y el control total de las Islas Salomón. La inteligencia japonesa lo sabía. Ya habían declarado al Enterprise hundido 3 veces en los últimos 10 meses. Primero, después de la batalla de las Islas Salomón Orientales en agosto, y luego tras Santa Cruz en octubre. Cada vez, la propaganda estadounidense desmentía las afirmaciones. Cada vez el Enterprise reaparecía en combate, maltrecho pero luchando. Los japoneses empezaron a llamarlo de otra manera: el fantasma gris, el barco que se negaba a morir. Smith era el oficial de control de daños del Enterprise desde abril de 1942, graduado de la Academia Naval en 1922, oriundo de Michigan. Se había formado como oficial de línea, calificado para comandar barcos, pero su especialidad era el control de daños. Entendía cómo se construían los buques, dónde eran fuertes, dónde débiles, cómo se propagaba el daño a través de una nave y cómo detenerlo. Smith conocía cada estructura, cada mamparo, cada compuerta estanca, cada línea de fuego, cada bomba, cada empalme eléctrico, cada conducto de ventilación del Enterprise. Había recorrido cada compartimiento, se había arrastrado por cada espacio vacío, había trazado cada sistema. Cuando ocurría un daño no necesitaba planos. Podía visualizar en su mente exactamente qué estaba roto, qué estaba en peligro y qué había que hacer. Sus equipos de control de daños estaban entrenados a un nivel que pocos otros buques podían igualar. Cada hombre sabía su papel. Cada equipo conocía su equipo. Practicaban constantemente simulacros de incendio, de inundación, de impacto de bomba. Ejercitaban de día, de noche, con el mar agitado o en calma. Practicaban hasta que el cuerpo actuaba solo, hasta que el caos se volvía rutina. Cuando la primera bomba impactó al Enterprise en las Islas Salomón Orientales, en agosto, Smith estaba en el puente. Sintió la explosión, vio el humo elevándose desde la cubierta de vuelo. No esperó informes. Corrió escaleras abajo, atravesando pasillos llenos de humo, rumbo al daño. Sus equipos ya estaban allí. Mangueras lanzando espuma, hombres cargando heridos, marineros arrojando restos en llamas por la borda. Smith evaluó la situación en segundos. La bomba había penetrado 3 cubiertas. El fuego se extendía hacia popa. Medio barco estaba sin energía eléctrica. Dio órdenes claras: contener el fuego aquí, reforzar ese mamparo, restablecer energía por estos circuitos, bombear agua de estos compartimientos. Los equipos obedecieron. Los incendios fueron controlados. El barco sobrevivió. En Santa Cruz, en octubre, el Enterprise recibió 2 impactos directos y 2 explosiones cercanas en menos de 5 minutos. Smith estaba bajo cubierta cuando cayó la primera bomba. La explosión lo tiró al suelo. Las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió segundos después. Se levantó
Se revisó buscando heridas. No tenía ninguna. Y corrió hacia la zona dañada. La segunda bomba explotó antes de que llegara. Esa estuvo más cerca. La onda expansiva lo lanzó contra un mamparo. Le zumbaban los oídos, la vista le fallaba, pero siguió adelante. La parte delantera del barco era un infierno. El humo llenaba los pasillos. Los hombres gritaban. Algunos estaban en llamas, otros atrapados bajo los escombros. Cables eléctricos colgaban del techo chispeando. El agua entraba a raudales de las tuberías rotas. Smith empezó a dar órdenes. Evacuar a los heridos, cortar la corriente, cerrar compuertas, bombear el compartimiento. Su voz atravesaba el caos. Sus hombres respondían. Sabían que nunca les pediría algo imposible. Confiaban en él. Lo seguían. Los daños de Santa Cruz deberían haber hundido al Enterprise. 2 bombas que perforaron hasta los espacios interiores, explosiones cercanas que deformaron el casco, inundaciones en varios compartimientos, incendios que amenazaban los depósitos de munición. Cualquiera de esos problemas podía ser fatal si no se controlaba de inmediato. Todos juntos debieron ser insoportables. Pero Smith y sus equipos los controlaron todos. Salvaron el barco. En Númea, Smith supervisó las reparaciones durante 4 días con 75 obreros de los Seabees. Los Seabees eran constructores, no especialistas en control de daños, pero eran excelentes soldadores, carpinteros y mecánicos. Smith les decía qué había que hacer y ellos encontraban la forma de hacerlo. Trabajaron por turnos las 24 horas. Los soldadores consumieron cientos de electrodos. Los carpinteros tallaban tapones de madera para cerrar agujeros irregulares en la cubierta de vuelo. Los mecánicos improvisaron un sistema de poleas y cables para mover el ascensor atascado. No era perfecto, no era bonito, pero funcionaba. Cuando el Enterprise zarpó el 11 de noviembre con las reparaciones aún incompletas, Smith sabía que el barco seguía vulnerable. Si recibían otro impacto en la proa, donde había caído la primera bomba en Santa Cruz, las planchas soldadas apresuradamente podrían ceder. Si el golpe era cerca del ascensor dañado, todo el mecanismo podría derrumbarse sobre el hangar. Si un torpedo alcanzaba la zona deformada del casco, el compartimiento se inundaría más rápido de lo que las bombas podían evacuar. El Enterprise podía hundirse en minutos, pero Smith también sabía que ningún plan de batalla sobrevivía al primer contacto con el enemigo. Los barcos recibían impactos, los marineros morían. Todo lo que podía hacer era entrenar a sus hombres para reaccionar rápido, reaccionar bien, actuar como si sus vidas, y las de todos a bordo, dependieran de lo que hicieran en los próximos minutos. Porque así era. Durante los 4 días de combates en Guadalcanal, del 12 al 15 de noviembre, el Enterprise no fue alcanzado de nuevo. Smith y sus hombres tuvieron suerte. Los japoneses estaban demasiado ocupados siendo destruidos por los aviones estadounidenses como para atacar eficazmente al portaaviones, pero los Seabees siguieron trabajando. Terminaron las reparaciones del ascensor, reforzaron los parches del casco, restauraron los sistemas a plena capacidad. Cuando el Enterprise regresó a Númea el 16 de noviembre, estaba en mejores condiciones que cuando había zarpado 5 días antes. El barco había sido reparado en plena operación de combate, algo sin precedentes. Entonces, llegó un mensaje el 10 de noviembre. Los acorazados japoneses se dirigían a Guadalcanal. Planeaban bombardear el aeródromo de Henderson Field, destruir la base aérea estadounidense y luego desembarcar refuerzos para retomar la isla. El Enterprise debía zarpar esa misma noche, sin importar su condición. El capitán Osborne Bennett Hardison recibió la orden a las 18:00 horas. Tenía 49 años, graduado de la Academia Naval en 1916, oriundo de Carolina del Norte. Había asumido el mando del Enterprise hacía exactamente 10 días. Revisó los informes de daños, miró a Smith y le hizo una sola pregunta. ¿Puede pelear? Smith le dijo la verdad. El ascensor delantero seguía atascado, el casco aún tenía filtraciones, la integridad estanca estaba comprometida.
Si recibían otro impacto en el lugar equivocado, el Enterprise se hundiría rápido. Pero sus motores funcionaban. El timón respondía. Las catapultas podían lanzar aviones. Podía pelear. Hardison dio la orden. El Enterprise zarparía a las 0600 del 11 de noviembre con los civis todavía a bordo, los soldadores trabajando, los martillos neumáticos retumbando, las cuadrillas de reparación tratando de arreglar lo que la batalla había roto. Habían volado varias misiones por día durante 3 días seguidos. Algunos habían sido derribados, rescatados y vuelto a volar ese mismo día. Las tripulaciones de mantenimiento hacían milagros para mantener en el aire aviones dañados. Los del CBS seguían reparando los daños de Santa Cruz mientras nuevos impactos de los ataques aéreos japoneses seguían apareciendo. El 14 de noviembre, los bombarderos del Enterprise localizaron el convoy japonés de tropas a las 0800 horas. Eran 11 transportes, apretados en formación, avanzando directamente hacia Guadalcanal a 12 nudos. Cada barco llevaba entre 800 y 1000 soldados japoneses, veteranos de la 38ª División, curtidos en China, equipados con artillería, tanques y munición para una gran ofensiva. Si llegaban a desembarcar, podrían recuperar Guadalcanal. Los marines en Henderson Field no habrían podido detenerlos. Los bombarderos en picado del Enterprise atacaron primero, a las 08:30. Se lanzaron desde 12.000 pies, en picados de 70 grados, acelerando a unos 450 kilómetros por hora, soltando las bombas a 500 metros y saliendo del picado a 150. Los transportes no tenían ninguna oportunidad. Eran barcos de carga, no buques de guerra, cascos delgados, sin blindaje, cargados con combustible y municiones. Cuando las bombas impactaron, los barcos estallaron como antorchas. El primero en morir fue el Kinugawa Maru. Una bomba de 500 kilos le dio justo en el centro, penetró hasta la sala de máquinas y explotó. El barco se partió en dos. Se hundió en minutos. 300 soldados se fueron con él. El Kamboru recibió 3 impactos. El fuego se extendió por toda la nave. El capitán intentó llevarla a la costa, pero se hundió antes de llegar. 450 hombres se ahogaron. El Brisbane Maru fue alcanzado por 2 bombas. Una cayó en la bodega de proa, llena de munición. La explosión voló toda la parte delantera. Se hundió de popa. Los aviones de los marines desde Henderson Field se unieron al ataque a las 09:00. Más bombarderos en picado. Había blancos por todas partes. El convoy se desmoronaba. Cada barco trataba de escapar por su cuenta, pero no había a dónde huir. El océano tenía más de 2000 brazas de profundidad. Si un barco se hundía, los hombres no podían nadar hasta la orilla. Se ahogaban. Los bombarderos B-17 del ejército llegaron a las 09:30 desde Espíritu Santo. Atacaron desde gran altitud. Su puntería era inferior a la de los bombarderos en picado, pero los transportes eran blancos enormes. Más impactos, más incendios, más barcos hundiéndose. El Enterprise lanzó un segundo ataque a las 10:00. Pilotos frescos, más bombas, más torpedos. Aún quedaban blancos ardiendo del primer golpe. Atacaron a los sobrevivientes. La matanza continuó hasta el mediodía. Las 14:00 horas, 7 de los 11 transportes habían sido hundidos. Arizona Maru, Brisbane Maru, Kamboru, Kinugawa Maru, Nagara Maru, Nako Maru y Shinanogawa Maru. Todos desaparecidos. Miles de soldados se ahogaron. Los supervivientes se aferraban a restos, esperando un rescate que no llegaría a tiempo. Los 4 transportes restantes, dañados y en llamas, intentaron alcanzar Guadalcanal para encallar en la playa. Sabían que estaban condenados, pero creían que al menos podrían desembarcar a sus tropas antes de hundirse. Navegaron toda la noche, con los incendios visibles a kilómetros de distancia. Las fuerzas estadounidenses en Guadalcanal los vieron acercarse. Los barcos llegaron a la playa de Tasaparanga al amanecer del 15 de noviembre y se lanzaron contra la costa. Las proas tocaron tierra. Los soldados saltaron al agua y avanzaron a pie hasta la orilla.
pero la mayoría había perdido su equipo. Su artillería estaba en el fondo del océano, sus tanques desaparecidos, su munición, comida y suministros médicos, todos perdidos. De los 10.000 soldados que habían partido desde las islas Shortland, menos de 2.000 llegaron a tierra con armas. El resto estaba muerto o había desembarcado con poco más que la ropa que llevaba puesta. Esa noche, del 14 al 15 de noviembre, llegó la batalla final en superficie. Los acorazados estadounidenses Washington y South Dakota, con 4 destructores, interceptaron la fuerza japonesa que intentaba bombardear Henderson Field. El acorazado Kirishima encabezaba 4 cruceros y 9 destructores hacia el sur. La batalla nocturna fue devastadora. Los buques japoneses barrieron la línea de destructores estadounidenses. El South Dakota sufrió graves daños y perdió las comunicaciones. Pero cuando los japoneses concentraron su fuego en él, revelaron su posición al Washington. El acorazado estadounidense los castigó con sus cañones de 16 y 5 pulgadas a corta distancia. Múltiples impactos envolvieron al Kirishima en llamas. Los japoneses lo hundieron ellos mismos pasada la medianoche. El segundo acorazado japonés perdido en 3 días. Cuando amaneció el 15 de noviembre, la batalla naval de Guadalcanal había terminado. Japón había perdido 2 acorazados, un crucero pesado, 3 destructores y 7 transportes de tropas. Los estadounidenses habían perdido 2 cruceros ligeros y 7 destructores. Pero Henderson Field seguía en pie. Los marines mantendrían Guadalcanal y el Enterprise había estado allí para todo. El capitán Hardison envió un mensaje al Departamento de la Marina el 16 de noviembre. Las reparaciones de emergencia realizadas por esta fuerza hábil, bien entrenada y enérgica, han dejado a este buque en condiciones de volver al combate. Hablaba de Smith y del equipo del CBS, los hombres que mantuvieron al Enterprise, luchando cuando debía estar en el astillero. El vicealmirante William Halsey, comandante del área del Pacífico Sur, envió un despacho directo al destacamento del CB. Su comandante desea expresar a usted y a los hombres del batallón de construcción bajo su mando su agradecimiento por los servicios prestados al realizar reparaciones de emergencia durante la acción contra el enemigo. Estas reparaciones fueron completadas con rapidez y eficiencia. Los felicito por su disposición, celo y capacidad. Pero la verdadera historia fue lo que aquellos 4 días significaron. Un portaaviones dañado, mantenido operativo por un oficial de control de daños y 75 obreros de construcción, había ayudado a hundir 2 acorazados, un crucero y 7 transportes. Había ayudado a salvar Guadalcanal. Había ayudado a cambiar el rumbo de la guerra en el Pacífico. Los japoneses nunca volvieron a intentar una ofensiva importante en Guadalcanal después de noviembre de 1942. Evacuaron las tropas restantes en febrero de 1943. La isla se convirtió en una base estadounidense para el resto de la guerra, y todo dependió de esos 4 días en los que el Enterprise combatió, mientras aún estaba siendo reparado. 14 de mayo de 1945, de nuevo en Okinawa, otro kamikaze. Este logró penetrar la cubierta de vuelo y explotó cerca del elevador delantero. 13 hombres murieron. 68 resultaron heridos. La explosión abrió un agujero que atravesó varias cubiertas. El fuego se extendió, pero los equipos de control de daños lograron contenerlo. El Enterprise sobrevivió. Esa fue su última herida en la Segunda Guerra Mundial. El daño fue tan grave que las reparaciones se extendieron hasta finales de agosto. Para cuando el Enterprise regresó al Pacífico, Japón ya se había rendido. Se perdió la ceremonia de rendición en la bahía de Tokio. Después de 7 años de servicio y 20 grandes batallas, el Enterprise estaba en dique seco cuando terminó la guerra. Su historial era asombroso. 911 aviones enemigos derribados por sus cazas y artilleros, 71 barcos enemigos hundidos por sus bombarderos, 192 barcos enemigos más dañados o destruidos. Había navegado más de 275.000 millas en operaciones de guerra. Participó en 18 de las 22 grandes batallas de portaaviones del Pacífico, más que cualquier otro buque estadounidense. El Enterprise,
Obtuvo 20 estrellas de combate, 3 más que cualquier otro barco de guerra de EEU en la Segunda Guerra Mundial. Recibió la citación presidencial de unidad. Recibió también la mención de unidad naval. Fue el único portaaviones que recibió ambas distinciones. El 23 de noviembre de 1945, en Southampton, Inglaterra, el almirante británico T presentó al Enterprise el estandarte del almirante T, la primera vez en más de 400 años que ese honor se concedía a un buque de guerra extranjero. El secretario de la Marina, James Forrestal, dijo que el Enterprise era la nave que mejor simboliza la historia de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la guerra terminó, América la olvidó. El Enterprise fue dado de baja el 17 de febrero de 1947. Se anunciaron planes para preservarlo como memorial. Se inició una campaña de recaudación de fondos, pero el dinero nunca llegó. El barco permaneció años en reserva. En 1949, los planes para convertirlo en monumento permanente en Nueva York fueron suspendidos. Los intentos posteriores también fracasaron. El 1 de julio de 1958, el Enterprise fue vendido a la Lipset Corporation para su desguace. En marzo de 1960 ya no existía. Cortado en pedazos como chatarra en Kearney, Nueva Jersey. El barco más condecorado en la historia de la Marina de los Estados Unidos. El portaaviones que luchó desde Pearl Harbor hasta Okinawa. El fantasma gris que se negó a morir en combate. Fue destruido por los contadores y la indiferencia. Algunas piezas sobrevivieron. Su campana fue al Museo Naval de Annapolis, su placa de popa a Rivervale, Nueva Jersey, un ancla al Arsenal Naval de Washington. Algunos ojos de buey y accesorios fueron rescatados por veteranos, pero el barco en sí fue borrado. Herschel Smith, el oficial de control de daños que mantuvo al Enterprise combatiendo en 20 batallas, se retiró de la Marina como capitán. Nunca recibió una condecoración importante por su labor. Los informes oficiales atribuyeron la supervivencia del Enterprise a su diseño y a su tripulación. El nombre de Smith aparecía en algunos reportes posteriores. Y nada más. El capitán Hardison, quien comandó el Enterprise durante las desesperadas batallas de noviembre de 1942, ascendió a vicealmirante antes de retirarse. Murió en febrero de 1959 por las heridas de un accidente de coche. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Sus documentos se conservan en la Universidad de Carolina del Norte. Los hombres del CBS, que repararon el Enterprise bajo fuego en Guadalcanal, regresaron a su trabajo en la construcción tras la guerra. La mayoría nunca habló de lo que habían hecho. Eran obreros, no héroes. Construían cosas. Eso era todo. Wade McCloskey, el comandante aéreo que condujo a los bombarderos del Enterprise a la victoria en Midway, se retiró como contraalmirante. Murió en 1976. Sus decisiones en Midway, cuando vio un solitario destructor japonés y lo siguió hasta descubrir la flota enemiga, cambiaron el rumbo de la guerra. Pero pocos recuerdan su nombre. Los pilotos que volaron desde el Enterprise, los hombres que lo convirtieron en el barco más letal del Pacífico, regresaron en su mayoría a la vida civil. Algunos permanecieron en la Marina, otros se hicieron pilotos comerciales. Algunos volvieron a sus granjas en Iowa, a fábricas en Michigan o a oficinas en California. Habían peleado en la guerra naval más grande de la historia, y luego regresaron a casa para ser otra vez estadounidenses comunes. 30.000 hombres sirvieron a bordo del Enterprise durante sus 9 años de servicio activo. 103 marineros y un oficial ganaron las 20 estrellas de combate otorgadas al barco. Sirvieron en todas las batallas, desde Pearl Harbor hasta Okinawa. Sus nombres están en los registros de la Marina. Sus historias en su mayoría han sido olvidadas. En 1958, el mismo año en que el Enterprise fue vendido como chatarra, la Marina comisionó un nuevo portaaviones, el USS Enterprise CVN-65, el primer portaaviones nuclear de la historia. Sirvió durante 51 años más que ningún otro.
Comisionado en noviembre de 1961, navegó por el Mediterráneo, el Pacífico, participó en la crisis de los misiles de Cuba, sirvió en múltiples misiones en Vietnam y realizó operaciones en el Océano Índico y el Golfo Pérsico. El nombre siguió vivo durante décadas de Guerra Fría. Y más allá. En el futuro se construirá otro Enterprise, el CVN-80, un superportaaviones clase Ford, previsto para completarse en la década de 2020. El nombre no morirá. La tradición continúa. Pero el Enterprise original, el Fantasma Gris, el portaaviones que luchó desde Pearl Harbor hasta Okinawa, existe ahora solo en fotografías, en recuerdos y en las historias transmitidas por quienes sirvieron a bordo. Hay una lección en la pérdida del Enterprise. América gastó miles de millones en construirlo. Miles de hombres sirvieron en él. Luchó en todas las grandes batallas del Pacífico. Ganó más condecoraciones que cualquier otro barco. Simbolizó el poder naval estadounidense en su momento más glorioso. Y cuando la guerra terminó, lo desguazaron, porque nadie quiso pagar por su preservación. El fracaso para salvar al Enterprise fue una llamada de atención que cambió cómo Estados Unidos protege su patrimonio militar. Tras su pérdida, surgieron movimientos de preservación con más fuerza y apoyo. Los grupos de veteranos se organizaron. La recaudación de fondos se volvió más profesional. El público empezó a comprender la importancia de conservar estos buques históricos antes de que desaparecieran para siempre. El USS Intrepid se convirtió en museo en Nueva York. El USS Hornet en California. El USS Lexington en Texas. El USS Yorktown en Carolina del Sur. 4 portaaviones clase Essex fueron salvados. Uno de la clase Midway también. Estos barcos ahora educan a millones de visitantes cada año sobre historia naval, sacrificio y los hombres que sirvieron. Pero el Enterprise, el barco que más importaba, el que ganó más estrellas de combate que cualquier otro, ya no estaba. Esa pérdida enseñó a América una lección que no volvería a olvidar. En 1991, un historiador que investigaba las operaciones de portaaviones en la Segunda Guerra Mundial encontró la historia completa del Enterprise en los archivos de la Marina. Los informes de daños, los partes de acción, las condecoraciones, las listas de tripulación. La historia de cómo un portaaviones dañado en Santa Cruz y reparado por los CBS luchó en la batalla naval de Guadalcanal y cambió la guerra del Pacífico. El historiador trató de localizar a los veteranos para entrevistarlos. Muchos ya habían muerto, pero algunos seguían vivos. Tenían más de 70 años entonces, y recordaban el olor del combustible de aviación y del metal quemado. Recordaban el rugido de los motores y los cañones antiaéreos. Recordaban la vibración del casco cuando caían las bombas. Recordaban a sus compañeros que no volvieron. Recordaban aquel noviembre de 1942, cuando el Enterprise era el único portaaviones estadounidense que quedaba, cuando navegó hacia la batalla aún en reparación, cuando los CBS soldaban placas de acero en su cubierta mientras los aviones japoneses atacaban. Recordaban que su barco había marcado la diferencia. Así es como realmente funciona el poder naval en la guerra, no con los barcos más nuevos o los cañones más grandes, sino con los marineros y oficiales que mantienen en pie los barcos dañados, con los obreros que reparan portaaviones bajo fuego, con los pilotos que vuelan una misión más, aunque estén demasiado agotados para ver con claridad, con los equipos de control de daños que luchan contra incendios y tapan agujeros mientras el barco vuelve al combate. El Enterprise fue el buque de guerra estadounidense más peligroso de la Segunda Guerra Mundial. No porque fuera el más grande o el más moderno, sino porque nunca se rindió. Era peligroso porque su tripulación creía que no podía hundirse. Era peligroso porque cada vez que los japoneses lo daban por destruido, volvía a aparecer el Fantasma Gris, el barco que se negó a morir. Si esta historia te pareció tan poderosa como a nosotros, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscríbete para seguir descubriendo estas historias no contadas y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.
Gracias por mirar y gracias por mantener vivas estas historias.